¿Escuché la palabra o no? Amén. Entonces guardamos silencio. Listo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Lo leemos todos juntos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Repetimos el verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. Amén. Gloria a Dios. Repetimos el 32 para poder iniciar. De los hijos de Isaacar, diga conmigo, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. 200 principales, Amén. entendidos los tiempos y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. 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 Estamos, creo que, teniendo una temporada donde Dios está queriendo, y el anhelo del corazón de Dios es despertar a personas que puedan entender lo que Dios está queriendo hacer. Amén. Y muchos de nosotros, por más que estamos ahí notando que Dios está queriendo hacer algo con nosotros, estamos como dormidos todavía. Pero el sacudón del Espíritu Santo vendrá muy pronto. ¿Amén? Y este va a ser un tiempo, ¿sí? Yo el título de la enseñanza lo coloqué, le nombré Entendidos en el tiempo de Dios. Porque no cualquiera, escuche bien acá porque es importante que usted entienda esto. No cualquiera es bendecido, no cualquiera es llamado y no cualquiera es dimensionado por Dios. Para que usted pueda ser una persona bendecida, necesita entender lo que Dios está queriendo hacer. Y cuando nosotros no somos bendecidos es porque no estamos entendiendo lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Amén. Y muchas veces nos decimos nosotros de que Dios todavía sigue trabajando, Dios todavía sigue haciendo su obra en mí, y va a llegar el momento en que seré dimensionado de tal manera que muchos van a escucharme hablar del Evangelio. El tema está que si nosotros seguimos teniendo ese tipo de pensamiento, vamos a seguir esperando de que Dios trabaje o haga algo con nosotros. La situación acá es diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo en este tiempo usarnos a cada uno de nosotros. Usar el conjunto de los hermanos para que cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, podamos hacer la obra que Él nos mandó que hagamos. Pero el tema está que como los tiempos de Isaacar, como los tiempos de Israel en el desierto, digamos, Dios está anhelando despertar el espíritu nuestro. Porque el corazón de Dios tiene ese anhelo, que despierte nuestro espíritu para poder servirle. Pero así como en los tiempos de Isaacar, también hay en este tiempo personas que siguen dormidas. Y siguen todavía teniendo un pensamiento humano antes que espiritual. ¿Por qué digo humano? Porque seguimos nosotros creyendo, como dije hace un rato, que Dios sigue trabajando en mi vida y me sigue preparando para poder ubicarme en el lugar correcto para que yo pueda servirle, multiplicarle y poder ser de bendición. No tanto para la iglesia, sino también para la tierra donde yo moro, que es mi familia. Ahora bien, Dios en este tiempo está queriendo y está deseoso de levantar hombres y mujeres que puedan interpretar los tiempos suyos. No es lo mismo el tiempo nuestro, el tiempo nuestro humano, que el tiempo de Dios, ¿sí? No es lo mismo el tiempo nuestro, el cromo humano, que el caído de Dios. Cuando nosotros vivimos en nuestro tiempo, pensamos a nuestra manera y vivimos a nuestra manera. Pero cuando entramos al tiempo de Dios, al caído de Dios, comenzamos nosotros a tener una manifestación diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. ¿Estamos entendiéndonos?
Entonces Dios va a levantar, o está deseoso, o está levantando hombres y mujeres que puedan ser entendidos en los tiempos. Y cuando nosotros entramos al tiempo de Dios, discernimos lo que Dios está queriendo. Muchas veces nosotros decimos, Dios me habló, ¿sí? Y a veces es nuestra humanidad la que nos habla, no Dios. Porque cuando Dios habla al corazón nuestro, nosotros automáticamente accionamos de acuerdo a lo que Dios nos habla. Pero ¿por qué nuestra humanidad a veces no habla como dije recién? Porque seguimos esperando. Cuando entramos al modelo de Dios, discernimos lo que Dios quiere, ¿sí? Discernimos lo que Dios quiere. Entiendo perfectamente cómo debo ejecutar el trabajo o el servicio que Dios me ha encomendado llevar a cabo. Entonces discierno lo que Dios está queriendo o lo que Dios está haciendo. ¿Me van entendiendo ustedes? Ahí es importante que podamos nosotros entender esto, porque también la familia nuestra que comienza a ser involucrada. Dios está no tan solo deseoso de despertarnos, sino que también está queriendo darnos a nosotros la capacidad de conocer la perfecta voluntad suya. Por eso dice la palabra que compartíamos, que en aquel tiempo de los hijos de Isaacar, este joven que una vez habíamos escuchado ya una enseñanza al respecto acá, que era un joven que no recibió grande bendición del Padre, pero sí Dios tenía preparado algo determinado para él. Pero de ese hombre que no recibió una bendición humana, Dios lo despertó de una manera diferente a sus hermanos, porque lo había reservado con un propósito santo. Ahora, usted y yo fuimos reservados por Dios para una manifestación en este tiempo. Ahora, escuche bien. Cuando Dios comienza a despertarte en el espíritu y tú comienzas a entender el modelo de Dios, el anhelo del corazón del Padre, estás conociendo hacer la voluntad de Dios. Es decir, conoces la perfecta voluntad de Dios, no la nuestra, la de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ejecutamos de acuerdo al modelo. Jesucristo entendió el tiempo que vivía y Él ejecutó el modelo de Dios en la tierra. Por eso usted y yo somos salvos. Por eso murió en la cruz. Amén. Porque ejecutó el modelo de Dios. Amén. Cuando usted y yo entramos en el tiempo de Dios, ejecutamos lo que Dios determinó que nosotros hagamos. No lo que usted entiende o lo que yo entiendo, sino lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, fíjese, usted va a tener la capacidad de poder conocer la voluntad del Padre, la capacidad o el discernimiento de conocer el mover del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia. Para que usted entienda lo que quiero decir acá. Dios comienza a moverse, como la vez pasada, ¿sí? Como la vez pasada estábamos reunidos acá. De pronto, yo le digo, todos aquellos que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en lengua, y que todavía no tienen paz al frente. ¿Por qué lo llamé, convoqué todo al frente? Porque entendí lo que Dios quería hacer en el momento. Amén. Cuando usted está sirviendo a Dios, está predicando la palabra, está atendiendo la casa de oración, está atendiendo quizás, llevándole el mensaje a su vecino, orando por algún vecino, y usted está dando la palabra o está orando por alguien, usted tiene que estar conectado en el Espíritu con Dios. Eso es discernir. Porque usted, su espíritu, está esperando que Dios le diga lo que debe seguir haciendo. Y a veces nosotros cortamos todo el toque, rápido cortamos todo, cuando Dios está queriendo seguir. ¿Me entiende? Ahora fíjese, no tan solo que Dios va a darte la oportunidad de discernir su tiempo, la capacidad de conocer la voluntad suya, sino que la capacidad también de poder guiar a otros a la presencia del Padre. ¿Se preguntó usted por qué todavía usted no salvó a alguien? ¿Usted alguna vez se preguntó por qué me cuesta hablar del Evangelio con la gente? Porque una cosa es que nosotros hablemos entre nosotros de la palabra y otra cosa es que vayamos al mundo a hablar la palabra. ¿Me entiende? Y a más de uno le cuesta hablar del Evangelio con la gente. Está en el supermercado, está en el banco, está pagando la boleta de luz, está viajando en colectivo, está caminando en el barrio, de pronto le saludó a la vecina y la vecina usted notó que tiene problemas o se enteró que tiene problemas, pero usted no tuvo la capacidad de ir a hablar. ¿Por qué nos cuesta llevar el mensaje? Porque todavía no entramos al modelo que Dios estableció para nosotros. No hemos entendido lo que Dios está queriendo hacer con nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, cuando entramos al tiempo de Dios, tenemos la capacidad
para poder guiar a otros. Nos resulta cómodo hablar de Dios. La vez pasada, el día de ayer creo que era, ayer es viernes, estuve en un momento determinado solo en casa. Y me llega un joven a casa tipo 1 y quedó hasta cerca de las 3 de la tarde en casa hablando conmigo. No es de acá el chico, pero llegó a casa a través de un compromiso que teníamos con él. Y empezamos a hablar. Y en un momento determinado dijo, a la edad de 12 años, mi vida era totalmente diferente. No sabía lo que yo quería. No entendía lo que yo quería. Pero había algo dentro de mí que me decía que debía buscar a Dios. Tiene 21 años joven. Y me dice, y empecé a ir, yo no lo conocía a Dios, pero empecé a ir a distintas iglesias donde predican el Evangelio o hablan de Dios. Entre ellas la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, las iglesias pentecostales, y empezó a visitar. Hasta que, y dice, siempre tuve una Biblia de los Gedeones, el Nuevo Testamento. Esa fue mi primer Biblia, me la leí. Pero había dentro de mí la necesidad de conocer a Dios. Y sabía que debía conocerlo. Entonces comenzó él a decirme lo siguiente. Llegó un momento en que empecé a visitar las iglesias. Y le dije a Dios, ubícame en el lugar que tú quieres usar. ¿Me entiendes? Que lo ubique. Y el Señor lo ubicó. Y dice, a mí me costaba hablar del Evangelio. Me costaba hablar de la palabra. Pero una cosa le determiné en Dios, me dijo. Que Dios cambie esta vida mía para poder predicar la palabra. Amén. Y no me canso de hablar. Y le dije en un momento determinado, y en verdad, desde que llegaste no paraste de hablarle. Más de 2 horas hablando de Dios, contando de su vida, su relación con el Padre, la necesidad que él veía en la gente de Dios y cómo él en este tiempo está viendo a hombres y mujeres dentro del cristianismo con una necesidad espiritual que todavía no están ellos saciados. Dice, me he topado con gente, visité gente, hablé con gente, dentro de mi propia iglesia hay cristianos que van a la iglesia pero no son cristianos. Están alejados de Dios pero van a la iglesia. Y hay muchos de mi iglesia, de mi misma iglesia, que fueron al mundo porque su corazón no estaba con Dios. Amén. Y fíjese algo importante. Que más de uno de nosotros podemos decir que podemos identificarnos con este pensamiento de este joven. Porque estamos en la iglesia, pero no estamos. Salimos de este lugar, pero no podemos hablar de Dios. Porque hay algo dentro de nosotros que lo impide. Y eso es porque todavía no estamos conociendo lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros. Y no es porque no queremos conocer, no nos dejamos transmitir el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Dios en este tiempo va a levantar a una persona, a un hombre, a una mujer, a una generación nueva que pueda tener la capacidad de conocer la voluntad suya, la capacidad de poder guiar a otros al conocimiento de la palabra y poder discernir el momento justo de que Dios está obrando. Dale palmas al Rey y para papá. Amén. Ahora fíjese algo importante. Usted fue escogido en este tiempo para poder entrar al modelo profético de Dios en esta temporada. Amén. Despertar en ese modelo profético, en ese lenguaje profético, de revelaciones, palabras que puedan inspirar a otros, poder llegar al conocimiento. Tu palabra poder ser usada por Dios para poder quebrar algunas estructuras. Jeremías era un joven que sabía lo que Dios quería, pero la humanidad le decía no lo hagas. Y llegó el momento que Dios le dijo, no digas que sos un niño porque a donde yo te envíe irás. Y yo creo que va a llegar el momento que para que Dios pueda usarnos como Él quiere usarnos, Dios va a actuar de la manera que actuó con Jeremías en aquella temporada. Amén. Así es. ¿Amén? Ahora escuche bien, el nombre Isaacar significa recompensa. Ahora, si usted quiere ser bendecido, necesita moverse de acuerdo a lo que Dios determina. Porque la recompensa que va a venir de usted, o para que Dios lo recompense a usted, para recibir eso, usted necesita hacer algo primero. Usted no va a recibir nada sin hacer nada. Amén. Si usted vive sentado, nunca va a llegar a tener nada. Amén. Y en el camino de Dios también hay muchas personas
que todavía están inválidas espiritualmente hablando. Entonces, para que usted pueda recibir lo que Dios tiene preparado para usted, usted necesita activarse en el Señor. Entonces, Issachar significa recompensa. También podemos definir a aquel que lleva la carga profética, y eso es lo que Dios está haciendo en esta temporada. Este siglo que estamos tocando, nos toca vivir, este nuevo tiempo que nos toca vivir, es un modelo profético donde Dios está despertando a la iglesia para poder ser llevado a un propósito mayor. Amén. Dice la palabra del Señor que de los hijos de Issachar, 200 que eran entendidos los tiempos. Entendidos los tiempos. Cuando hablamos de entender los tiempos de Dios, no decimos entender la palabra. Porque usted puede leer la Biblia y razonar la Biblia. Pero eso no quiere decir que usted conozca el tiempo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque cuando usted lee la Biblia y está en el tiempo de Dios, la palabra se ejecuta automáticamente. Por eso es que, vuelvo a insistir acá, muchos no son bendecidos, muchos no son usados como Dios quiere usarle, porque todavía no han entrado al modelo perfecto de Dios. Fíjese, la palabra entendido se repite 38 veces en el Antiguo Testamento. Y esa misma palabra, 38 veces dije, esa misma palabra proviene o se traduce de una palabra hebrea que es binah, que implica tener discernimiento, conocer el significado de algo y entender algo determinado. Vio que a veces usted le hacemos preguntas cuando venimos a la capacitación, como te doy este ejemplo tan sencillo, y te hago preguntas y de pronto decís, no entiendo. O está estudiando para venir mañana, por ejemplo, a la capacitación antes del culto, y vos decís, me costó entender, no entiendo esto. Es porque todavía no estamos poniendo nosotros la voluntad para poder entender. Es decir, que cuando nosotros queremos entender algo que Dios está dando o está queriendo revelarnos, ahí es donde yo juego un papel importante, o donde usted juega un papel importante. Porque usted pone la disposición de poder comprender lo que Dios le está queriendo hablar. ¿Me entiende? Es cuando usted se va a la escuela y está estudiando y de pronto usted no sabe lo que es la raíz cuadrada, no sabe lo que es una ecuación, no sabe lo que es sumar, no sabe lo que es restar. Si usted no le dedica el tiempo para poder entenderlo, usted nunca lo podrá entender. Pero cuando dedica un tiempo, las cosas fluyen de manera tan tranquila, tan cómoda, que usted lo puede llevar tranquilamente, lo puede desempeñar el tema. Entonces la palabra entendidos, dijimos que sucede 38 veces en el Antiguo Testamento y significa que implica tener discernimiento, conocer el significado y entender algo. Ahora la pregunta que usted y yo en esta noche nos podemos llevar a cabo, nos podemos hacer, es cómo entender los tiempos o saber discernir el tiempo de Dios en nuestras vidas o en lo que Dios está queriendo hacer. Y a través de la palabra. Usted dice, yo no puedo entender lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Sí? Hay cosas que todavía no puedo entender lo que Dios está queriendo hacer con mi casa. Entonces, ¿cómo usted puede llegar a entender? No es corriendo detrás de un profeta que venga, no es yendo a un gran avivamiento, como escuchábamos la vez pasada a un predicador, muchos pagan $100 para ir a un congreso para poder ser dimensionado, cuando la dimensión en el Señor tú la encuentras en tu casa, estudiando su palabra y teniendo una relación perfecta con Él. ¿Me entienden? Ahora, fíjese algo importante. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a estudiar la Biblia? Amén. Y queremos conocer el modelo de Dios. Y a veces le decimos al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser el día que tú me uses? Pero Dios no puede usar un costal vacío. Amén. A una copa vacía. A una vida vacía de conocimiento suyo. Si nosotros queremos ser usados y entrar a ese mover del Espíritu Santo, queremos entrar y decir, estoy conociendo lo que Dios está queriendo hacer en esta temporada con mi vida y a través de mi vida, entonces yo debo conocer su palabra primero. ¿Cómo Jesucristo ejecutó el modelo perfecto de Dios luego que salió del desierto? A través de la palabra. Sí, la humanidad suya fue vencida por la palabra. Él se humanizó. Como hombre también sintió lo mismo que nosotros. Como hombre no quiso ir a la cruz hasta que él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Como humanos nosotros no queremos doblegarnos a la autoridad de Cristo.
no queremos dejar algunas cosas. Pero llegará el momento que nosotros en el Getsemaní también le vamos a decir, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Porque va a llegar el momento que Dios va a insistir de tal manera, que nosotros vamos a caer de rodillas en nuestro propio Getsemaní. Entonces fue allí, en el desierto, donde Cristo Jesús venció la humanidad suya a través de la palabra. Él se rebeló a través de la palabra contra todo lo que el diablo estaba queriendo hacer. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer? Frenar a Cristo Jesús para que Él no pueda llevar a cabo lo que Dios le mandó que haga. Pero en el desierto, Jesús no visualizó las riquezas del mundo. ¿Por qué no visualizó como anhelando la riqueza del mundo? Porque ya era el dueño de todo. Amén. Si postrado ante mí, tú me adorares, yo te daré todo esto. Le llevó a la cima y todas las naciones estarán postrados a tus pies, en una palabra, ¿no? Y Cristo Jesús le habrá mirado a Satanás, miró toda la creación que el diablo le mostraba, las riquezas que el diablo le mostraba, y le habrá dicho lo siguiente: qué tonto venía a ofrecerme lo que es mío. ¿Me entiende? Ahora, ¿no está haciendo lo mismo el diablo con nosotros? ¿No está nosotros ofreciendo algo que ya es nuestro por herencia propia en Dios? Amén. Sí, Señor. Por derecho legal somos dueños de algo. Gloria a Dios. Y el diablo viene como lo quiso hacer con Jesús. Con Jesús no tuvo éxito, pero con nosotros sí. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Amén. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Cuando nosotros somos llamados por Dios y venimos al primer conocimiento de su palabra, venimos, nos postramos a sus pies, venimos y le adoramos a Jesús y le decimos: Señor, yo te entrego toda mi vida, a partir de hoy, Señor, tú serás mi Señor, yo voy a obedecerte, te voy a amar, te voy a servir. Automáticamente Dios nos revela cuál es el propósito de nosotros. Porque hay algo que usted anhela fervientemente desde que conoció a Cristo hasta ahora hacer y no lo puede hacer. Pero ¿por qué desde que usted aceptó a Cristo hasta la fecha no puede llevar a cabo lo que Dios le colocó en su espíritu, en su corazón a usted o a mí? Porque todavía no estamos nosotros doblegados, no hemos caído, no hemos vencido nuestro primer desierto y no hemos vencido tampoco nuestro Getsemaní. Amén. Y Jesús pudo llegar y pudo entender lo que debía hacer. Entonces, para que usted pueda encajar en los propósitos de Dios y pueda entender lo que Dios quiere hacer con usted, tiene que conocer la palabra. ¿Amén? Usted a veces dice, este chico, voy a usar lo que me decía este chico ayer, Javier, me decía lo siguiente: yo tengo un carácter, pero doy gracias a Dios que Él está trabajando en mi carácter. Amén. 21 años tiene. Y ahora, muchas de las cosas que a nosotros nos suceden es porque Dios está formando nuestro carácter para poder usarnos a nosotros. Así es. Amén. Entonces, dale gracias a Dios. Ahora, yo quiero concluir en esta noche, en esta primera parte de la enseñanza. Mañana lo vamos a estar concluyendo. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de entendido los tiempos? Y analicemos juntos en este último tramo de la enseñanza de hoy. La palabra entendido es la traducción del vocablo hebreo bina, referente a prudencia. Escucha bien esto. Voy a volver a leerte acá. ¿Por qué entendido los tiempos? Viste que al principio dice que Dios levantó al hijo de Zacar, entendido los tiempos. ¿Por qué entendido los tiempos? La palabra entendidos es la traducción del vocablo hebreo bina, así como se pronuncia con B larga. Referente, escucha bien, a prudencia, inteligente, predecir, anunciar, discernir o distinguir algo. Te repito, cuando nosotros decimos ser entendidos en las cosas de Dios, lo que estamos diciendo de manera literal es que soy una persona con prudencia para atender los asuntos de Dios. La pregunta es, ¿somos prudentes cuando le servimos al Señor? ¿Estamos haciendo las cosas correctas? ¿Somos obedientes cuando se nos asignó alguna tarea?
Porque cuando los hijos de los hijos de Isaacar, fueron apartados 200, yo creo, no dice la Biblia, pero yo creo de que esos 200 se pusieron a la orden de una persona en particular. Y se manejaron de acuerdo al modelo que Dios le mostró a alguien. El entendido de los tiempos, para que nosotros nos manejemos en esta dimensión, yo debo estar encolumnado o detrás de la visión de alguien. Amén. No puedo estar por sobre o adelante. Amén. Entonces escucha acá. Yo soy prudente. Soy inteligente. Amén. En una oportunidad el profesor de filosofía que teníamos en la facultad nos hizo una pregunta, una cantidad de alumnos que estábamos allí. Nos dice, ¿qué es ser inteligente para usted? Y mucho, ¿viste? Como yo a veces les digo a ustedes, googleen, vayan a Wikimedia y empiecen a sacar definiciones. Bueno, todo, estábamos, en los cursos, las aulas de la facultad tienen como capacidad como para 300 personas y un poquito más. Estábamos todos allí, escuchando lo que el profesor decía, y todos nosotros empezamos a buscar conceptos, definiciones, todo con respecto a lo que es inteligencia. Y le empezamos a decir lo que nosotros creemos ser inteligente. Y el profesor a todas las respuestas dijo no. Y usted va a decir, pero entraron a buscar definiciones o conceptos de la Real Academia Española, del otro diccionario, etcétera, que esto, que aquello. ¿Y cómo es posible que ellos estén equivocados cuando dieron el concepto o la definición de esta palabra? Y el profesor dijo no. En todas las respuestas. Nos decía el profesor Roberto Díaz lo siguiente: está equivocado, no es la correcta, no es la respuesta acertada, no es esto, no es aquello. Entonces le preguntamos, ¿y qué es ser inteligente? Escuche bien esto. Le preguntamos, ¿qué es ser inteligente? Saber superar los obstáculos que te da la vida sin que tú caigas, sin que tú tengas tropiezos, sin que tú fracases, sin que tú salgas herido, sin que tú salgas ofendido. Saber superar los obstáculos que te presenta la vida. Eso es ser inteligente. Poder manejar el conflicto que estás viviendo de manera prudente, de manera capaz, para poder llevarle. Viste que cuando nosotros tenemos problemas, por lo general, ¿qué produce el problema? Heridas, separación. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos se pelean, estamos deprimidos, estamos angustiados, dejé de mandar mensajes, dejé de llamar a mi familia, me separé de mi hermana, me separé de de aquello, dentro de la iglesia no le hablo a aquella porque aquel tampoco. ¿Te das cuenta lo que produce todo esto? Bueno, cuando nosotros decimos ser inteligente, estamos diciendo, voy a poder manejar estos asuntos sin que esto me produzca ni herida ni separación de algo. Es decir, que cuando nosotros somos entendidos en el modelo de Dios, aunque tengamos conflictos sirviéndole a Dios, sabemos cómo nosotros resolver algo dentro del mismo conflicto. Amén. Para que ese conflicto, en vez de producir pérdida, me produzca ganancia. Señor. ¿Usted entiende esto? Mire lo que significa ser entendido. Y nosotros muchas veces, hermanos, por un pequeño problema, dejamos de atender las cosas del Señor. Por un pequeño problema. Porque alguien no me saludó al pasar dentro de la iglesia, ya no me ama. En mi casa se rompió el plato, se armó un lío. Y fulano es el culpable. Fulano es el culpable. Aquel es el culpable. Pero cuando nosotros vemos el conflicto, en vez de atender el conflicto, para que el conflicto produzca ganancia antes que pérdida, nosotros nos conectamos con aquellos que están haciendo problemas. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Saber manejar la situación de la vida. Eso es ser inteligente. Cuando yo digo ser entendido en el tiempo de Dios, cuando yo digo Dios está usando mi vida, yo estoy sabiendo cómo resolver los asuntos sin que haya pérdida en el lugar. Aplaudir más fuerte para que se pueda creer de que estamos. Amén. Predecir. ¿Qué significa para usted predecir? Yo estoy hablando del significado del vocablo hebreo pina, sobre la palabra entendido. ¿Sí? ¿Qué significa predecir? Es anunciar algo anticipadamente.
Si yo estoy diciendo, escucha bien acá, si yo estoy diciendo el mover de Dios en momentos de mi oración, en el momento de mi estudio de la palabra, en el momento que estoy en la iglesia, en el momento que Dios se está manifestando en la reunión como estamos teniendo esta temporada dentro de la iglesia, ¿sí? O como se está manifestando Dios hoy en este tiempo en Campo Arde, entonces cuando yo estoy entendiendo ese mover, que quizás no es tan fluido, no es tan grande, pero comenzó el movimiento. Amén. ¿Sí? Entonces mi espíritu está discerniendo el mover de Dios. Sí, Señor. Mi espíritu está discerniendo el mover de Dios. Y comienzo a predecir, comienzo a anunciar anticipadamente algo que va a suceder porque Dios así lo hará. Entonces cuando yo soy entendido en el tiempo, yo estoy prediciendo algo. Sí, Señor. Estoy viendo más allá de lo que hoy veo. Jesús. Por eso que Dios le habló a Abraham y le dijo, en vez de estar herido, de estar ofendido, de donde tú estás, te me levanta. 13 verso 14 de Génesis. Te me levanta y contempla, mira más allá. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba al espíritu de Abraham, no a Abraham, le hablaba al espíritu de Abraham y le decía, comienza a anunciar el tiempo que vas a vivir en mí. Comienza a mirar más allá. Por eso que Dios le habló a Abraham y le dijo, contempla las estrellas del cielo y las arenas del mar. Contempla. Ahora usted va a decir, pero yo miro las estrellas, miro esto. Pero Dios le estaba hablando al espíritu de Abraham. Y le estaba diciendo a Abraham, mira Abraham, aunque te sientas acabado, aunque hayas quedado solo, aunque tu sobrino haya sacado ventaja de tus ganados y de lo que yo te di a ti, aunque él haya pasado por esto, aunque tu sobrino haya quedado con algo tuyo, porque hubo altercado entre los pastores de Abraham y de Lot, entonces aunque él haya sacado ventaja en las bendiciones que yo te entregué a ti, yo quiero que vos, Abraham, te levantes y contemples. Pero le estaba hablando al espíritu, espera un ratito, le estaba hablando al espíritu de Abraham. Y le estaba diciendo, yo te estoy diciendo lo que haré a través de ti en generaciones siguientes. Sí, Señor, aleluya. ¿Me entiende? Ahora, usted va a decir, yo estoy solo. Pero Dios está levantando hijos de Isaacar. Sí, Señor. Levantó en generaciones pasadas y lo va a levantar en ese tiempo. Pero usted tiene que entender de que hoy Dios lo está diciendo, levántate y contempla. Habla, anuncia. Amén. Mire, es predecir, es anunciar, Gracias, discernir Señor. o distinguir algo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, muchas veces dentro de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, Señor. A veces hay como en una oportunidad de enseñar a ustedes sobre revelación. Hay mucha revelación porque mi esposa leyó una vez un libro y dice que cuando nosotros tenemos demasiados sueños revelados de parte de Dios, porque comemos pizza, dijo la autora del libro. Entonces yo vivo comiendo pizza a veces y pero estoy esperando la revelación. Pero la autora del libro decía, cuando nosotros soñamos demasiadas cosas porque comemos pizza a la noche. Así decía la autora de ese libro. Ahora fíjese algo importante. Usted dentro de todo lo que nosotros vivimos, dentro de la iglesia, muchas veces vinieron hermanos, vinieron hermanas contándonos algo. Dios me mostró esto, Dios me mostró aquello, Dios me mostró aquello. Entonces como que lo tomaban como que Dios le hablaba y le revelaba de lo que Dios estaba queriendo hacer. Pero no era Dios, era su humanidad y eran los demonios que le hablaban. Cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, Dios no va, nunca saldrá del modelo establecido. Dios determinó algo y Dios no sale de lo que determina. Dios anunció algo y Dios no va a salir de lo que anunció. Dios prometió algo y jamás Dios va a cambiar sus promesas por otras. Dios te prometió algo y lo que Él te prometió te dará. Dice la Biblia, como partíamos el domingo pasado, que Él no es hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Número 23. Ahora fíjese algo importante. Cuando nosotros estamos dentro del mover del Señor, yo estoy distinguiendo perfectamente. Para que usted entienda más, en una oportunidad hace muchos años atrás, allá para 9 años aproximadamente, viajé en la zona de Empalme, Villa Constitución. Rocío conoce la iglesia. No voy a decir dónde es, pero Rocío sí conoce. Porque unos parientes de ella se congregan allá. Y sabe que en un momento determinado había una jovencita, 120 años, calculé un poquito más. Y empezó ella a tener una manifestación.
Y toda la gente glorificaba porque a Dios y manifestaba la gloria al Padre. Aleluya y todas esas cosas porque la jovencita comenzó a tener algunos movimientos así, una manifestación así. Todos decían, esta jovencita tiene gracia, tiene poder de Dios. Y cuando ella habla, cosas nuevas suceden. Y yo estaba ministrando y los hermanos me decían, Dios se está manifestando porque la jovencita comenzó a tener una manifestación. Y estaba allí. Y cuando menos se dan cuenta los hermanos, yo me voy a donde estaba la jovencita, así grandote y un poquito más que Jonathan, y estaba la jovencita ahí, yo la agarré y le miré y le dije en el nombre de Jesús, echo fuera el demonio que está operando a través de ti, y la jovencita voló entre las sillas. Y había 2 columnas como estas, bien frente al púlpito de la iglesia. ¿Saben lo que sucedió? Las 2 reventaron. De manera, literalmente hablando, reventaron, se cortaron desde abajo y cayó todo. Tenía como unos floreritos arriba. Y ellos contentos, ¿y saben lo que pasó? Hubo liberación. Porque cuando usted está encajando en el tiempo de Dios, está entrando el modelo, Dios le va a anunciar lo que está pasando y le va a revelar. Y usted va a poder distinguir lo que es el mover del Espíritu Santo y lo que es el mover de Satanás dentro de la iglesia. Por eso es importante que cuando estamos accionando la palabra y hay una manifestación, los servidores de la casa, antes de estar manifestados, estén atentos a lo que pueda llegar a pasar. ¿Me entiende? Y eso es importante porque cuando usted está entrando al tiempo establecido por Dios a su vida y la iglesia está entrando a ese mover glorioso del Espíritu Santo, entendemos o distinguimos perfectamente lo que está aconteciendo en el ámbito espiritual y nos movemos de acuerdo a ello. ¿Usted entiende? Esto, mira, si vos entrás dentro de este mover y te esforzás a poder comprender lo que Dios está queriendo hacer, va a ser muy útil para vos y para tu familia. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche, distinguir. Y fíjese, es la habilidad de ver más allá. Es la habilidad de poder ver más allá. ¿Qué hizo? Como hizo Dios con Abraham. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Ahí en Romanos usted lo encuentra. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora usted no ve nada. Pero ¿qué es predecir? ¿Qué es anunciar? ¿Qué es profetizar? Declarar algo. ¿Qué es decretar? Anunciar. Establecer en el mover espiritual algo que no vemos, pero que está y que va a ser visto humanamente hablando. Vamos a poder verlo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos, es tener la habilidad de poder ver. Pero no la habilidad humana, la habilidad espiritual. Sí, Señor. Aleluya. Contemplar más allá. Gracias, Espíritu Santo. ¿Me entienden? Contemplar más allá. Aleluya. Más allá. Mucho más allá. ¿Por qué nosotros nos movemos demasiado con la enseñanza dentro de la iglesia? Porque nosotros estamos preparando a personas para más allá. Amén. Así es. Y usted dice, pero cuesta entender algo, me cuesta venir a los estudios, a la capacitación, me cuesta esto, me cuesta aquello. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios está por hacer, más allá de lo que vemos, Sí, Señor. es allí donde nosotros, Señor, ¿sabes qué? Me va a costar. Voy a tener que renunciar a mi siesta, voy a renunciar a dormir más temprano a la noche, voy a renunciar a cocinar, cenar un poco más tarde, pero voy a venir a la capacitación. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo lo que Él hará más allá. Aplaudirle más fuerte. Amén. En el nombre de Jesús. Fíjese, nosotros con el apóstol, nosotros tenemos junta de pastores una vez al mes. Todos los meses un viernes. Se escoge el primero o segundo viernes de cada mes, tenemos una reunión con él. Y yo estoy acá. ¿Sí? Como habrán visto la vez pasada, mientras que ustedes trabajaban en casa para la iglesia, yo estaba sentadito con el audífono frente a la computadora. Y usted va a decir, ¿pero qué estuvo haciendo 3 horas sentado allí? Aprendiendo. Amén. Aprendiendo. Y 2 o 3 veces opiné, 4 veces opiné. Di mi punto de vista de algún tema. Pero el resto de esas casi 3 horas que estuve sentado allí, aprendiendo. Y usted va a decir, yo digo a veces, no, antes decía, pero ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Cuando antes, por ejemplo,
teníamos el mover de oración a la madrugada. Y yo me conectaba por internet. Yo me quedaba hasta las 4 de la mañana, hermano. Y a veces hasta las 5 de la mañana conectado por internet. ¿Hacía frío? Sí, había momentos con frío. Pero yo estaba allí y anhelo esas noches. Y le dije al apóstol, estoy esperando de que vuelvas a hacer eso, mover los fines de semana por la noche para conectarme. Pero yo, ¿qué hacía? 4 o 5 horas sentado allí. Aprendiendo, recibiendo. Porque había dentro mío algo que me decía y me sigue diciendo, todavía no ves nada, pero vas a llegar a ver lo que estoy preparando. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo ser usados por Dios y estamos entendiendo lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros, para usted nunca será una pérdida estar 4 horas sentado, 5 horas sentado, escuchando a alguien enseñarle, sino que usted lo que viene es a capacitarse para poder hacer lo que Dios determinó hacer de usted de acá 1 año, de acá 2 años. Pero algo Dios va a hacer con usted. Entonces, para que usted entienda lo que Dios está queriendo hacer a través de usted, necesita capacitarse. Amén. Necesita conocer la palabra. Necesita entrar a ese tiempo glorioso. Ahora, escucha bien. Es la habilidad de ver más allá de lo obvio o ver de manera intuitiva. ¿Qué significa obvio? Se aplica al suceso o hecho que está a la vista, que es más claro o que no es difícil de entender, que es evidente. Ahora, si yo te pregunto algo ahora esta noche, ¿vos estás conociendo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Algunos me van a decir que sí. Eso es el obvio. Está visible lo que... Vos estás diciendo, para mí es visible, es entendido lo que Dios está queriendo hacer con mi vida. Listo, entonces déjate usar entonces. Amén. Déjate usar. Amén. Y Dios hará. Sí, Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos hijos de Isaacar dentro de la iglesia? Escuche bien. La palabra hebrea yada, la Y, ada, así como se pronuncia, significa percibir, distinguir, penetrar. ¿Se da cuenta que hay una diferencia con la anterior? Aunque en algún momento usted puede decir percibir, ¿sí? Es como poder discernir algo o distinguir algo, tener la habilidad de distinguir algo, ¿sí? Acá podemos encontrar distinguir, pero ya hay una palabra en esta definición diferente a la anterior, que es penetrar. Y cuando usted significa percibir, distinguir o penetrar. Cuando usted entiende lo que Dios está queriendo hacer y se deja usar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con usted, usted está entrando en el ámbito espiritual en un campo desconocido, pero donde usted está entrando con la capacidad que Dios le da. ¿Entiende usted? Ahora, yo estoy orando. Muchas veces yo les dije a los hermanos, no te vayas a orar en tal lado, porque hay un mover de brujería, de hechicería en este lugar y no estás preparado. Pero los hermanos que se iban me decían, yo pastor estoy preparado. Muchas veces habló con mi esposa también y decían, yo estoy preparada o preparado para esto. Y hoy nosotros le vemos lesionado en el espíritu, porque fueron a un lugar donde ellos no estaban preparados para entrar. ¿Me entiende? Usted puede creer tener la capacidad, pero si alguien le dice, no te vayas todavía porque no es tu tiempo, permanece donde estás. Pero algo importante, cuando Dios ya comienza a usarte, cuando Dios comienza a entretejer dentro tuyo lo que Él está queriendo revelar a través de ti, empezás a entrar a una dimensión diferente. Jeremías capítulo 1, verso 10 dice que Dios lo puso a Jeremías. ¿Quién me puede leer rápido, fuerte? Jeremías 1.10. Rápido. Jeremías 1.10. A ver. Vamos, más rápido. Jeremías está ahí, en la Biblia. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Ahí va. Repetime otra vez. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. 4 cosas Dios le dijo a Jeremías. Mira que te he puesto en este día. No te dijo cuando vos veas tener la capacidad. No le dijo Dios a Jeremías cuando vos creas poder estar preparado. Dios le llamó a Jeremías y Jeremías, mira, 30 años de preparación.
Él estaba por ser ungido como sacerdote en el templo. El mismo día que Dios le dice, ¿sabes qué? Tu asignación me la cambio. En vez de sacerdote te pongo como profeta. Vas a hablar a este pueblo, a esta tierra, a esta nación rebelde. Vas a hablar, vas a confrontar con ellos. Ahora bien, escucha esto. Ese mismo día, Jeremías le colocó muchas excusas. No entiendo, no sé hablar, muchos pensamientos, ¿sí? Humanos, como hoy nosotros tenemos con Dios. Pero en un momento determinado Dios le dijo, mira Jeremías, en este día yo te puse sobre el reino y sobre naciones. ¿Para qué era? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. para arrancar, destruir, Arruinar y derribar. y derribar. 4 cosas. Ahora, muchos de nosotros queremos edificar donde todavía no hemos derribado nada. Amén. Muchas veces nosotros queremos poner fundamentos donde todavía no arrancamos nada. Ahora, escucha bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después dijo, hay 2 cosas más al final. Para edificar y para plantar. Para edificar y para plantar. ¿Cómo nosotros podemos entender cuándo llegó el tiempo de plantar algo? Cuando la tierra está preparada. ¿Cuándo? Ahora en el Señor, ¿cómo nosotros sabemos que llegó el tiempo para plantar algo? Cuando estamos siendo, cuando somos sanados, limpiados. Cuando no nos afecta. ¿Me entiende? Si usted dice, yo todavía no estoy entendiendo si estoy o no estoy entrando en esto, es porque todavía usted no entró. Porque cuando usted comienza a moverse dentro de lo que Dios está queriendo hacer y se deja influenciar por el Espíritu de Dios, usted está entrando. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor de orar en nuestra casa por liberación? ¿Y sabe qué va a decir usted? No estoy preparado, no tengo la autoridad suficiente. Pero la Biblia dice en Isaías 61 y Lucas 4, 18, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ahora, cuando entramos al mover de Dios y estamos empezando a entender lo que Dios está determinando hacer a través de nosotros, el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder entrar a un territorio ajeno. Jeremías le dijo a Dios, ¿sabes Dios? Yo no estoy preparado para lo que me estás pidiendo que haga. Y Dios le dijo, ¿sabes Jeremías? Yo en este día te puse sobre naciones para que arranques algo, para que derribes algo, para que destruyes algo y para que voltees algo. Amén. Porque debes edificar y debes plantar cosas diferentes. Sí, Señor. Entonces, en este tiempo que la iglesia está viviendo, donde la palabra está dando a conocer, donde hay un mover glorioso del Espíritu Santo, donde nosotros, acá en la casa local, donde hemos recibido profetas de calibres gruesos en el Señor, como el apóstol, el profeta Ponce, como el profeta Blanco, que hace poco estuvo, como Norma Meyer, que en una oportunidad nos visitó en este lugar, que declaró palabra, como cuantos otros, como el apóstol Moreno, como su esposa Rosa, pero hubo mover del Espíritu Santo en este lugar. Usted y yo podemos decir, no estamos entendiendo lo que Dios está queriendo, porque Dios nos introdujo a un modelo divino y profético, donde Dios está queriendo usar a nuestras vidas. ¡Aleluya! Entonces escucha bien acá, penetrar, entrar a un territorio ajeno. Aleluya. Entramos. Ahora Jesucristo en un momento determinado, yo estoy hablando de que cuando nosotros estamos entendiendo, ¿eh? ¿Sí? Usted tiene que entender, este tiempo lo que Dios quiere hacer a través suyo. Entonces cuando Jesucristo miró y dijo, ¿sabes qué? Dijo, me es necesario entrar a Samaria, ni se te ocurra, le dijeron los discípulos. No te vayas, porque de hecho vas a morir allí, el que va contigo muere. Hay conflictos territoriales, culturales y religiosos acá, geográficos acá. No podemos entrar a ese territorio, Señor. Tenemos problemas. Y Jesucristo dijo, me es necesario entrar. Ahora dice la palabra del Señor que por ese mover espiritual que Jesús entendió en ese tiempo y en ese momento justo, porque cuando Dios está usando tu vida, Dios te va a mandar a hacer algo que para muchos es locura. Sí, Señor. ¿Está? Ahora escucha esto. Jesucristo me es necesario entrar. Pero Jesucristo no visualizó espiritualmente toda una nación, todo un pueblo, toda una ciudad. ¿Sí?
Muchas almas vivían en Samaria, necesitadas y apartadas de Dios. Ahora, Jesucristo no tan solo miró como para romper culturalmente algo, sino que Jesucristo miró en el espíritu gente necesitada de Dios. Amén. Entonces él, como estaba dentro del mover y estaba conociendo lo que Dios estaba queriendo hacer, él, a través de él, y eso no es nada, entendió con qué propósito él vino al mundo. Entonces Jesucristo dijo, ¿sabés que me es necesario entrar? Y llegó un momento que una mujer dejó su cántaro, simbólicamente hablando de nuestra humanidad, nuestro quehacer diario, y se escuchó hablar a Jesús. Y dice la palabra del Señor, que por una palabra que Jesucristo le habló a esta mujer, todo Samaria vino al conocimiento de Cristo. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros, no tan solo tu familia vendrá al conocimiento de la palabra, sino que vendrán multitudes, porque dijimos algo al principio nosotros en esta noche, que cuando nosotros entendemos lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros, tenemos la capacidad de poder guiar a otros Amén. al camino del Señor. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer contigo en este tiempo. Quiero concluir con este pensamiento. Dice la palabra acá, Yada significa también conocer algo, revelarse uno mismo. Revelarse uno mismo. Yo me tengo que revelar en contra de mi propia humanidad. Amén. Humanamente, hoy quería estar en casa con el frío que hace. Humanamente, hoy quería estar acostadito en la cama con la bolsita de agua caliente allí, cerca de mi pie, y mirar alguna película con mi esposa mientras ella me hacía unos mates en la cama. ¿Quién, yo? Pero fíjese, humanamente usted dijo, está lindo para hacer un guiso, comer temprano y acostarnos temprano. Invitarnos a nosotros también, claro está. Pero fíjese, humanamente, ¿sí? Humanamente. Pero yo me debo revelar a lo que lo humano está queriendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Te Gloria. entiendes? Cuando nosotros nos revelamos a la humanidad Sí, que Señor. nos quiere manejar, es porque estamos entendiendo lo que Dios está queriendo hacer. Amén. Usted no vino a perder el tiempo esta noche. Usted no vino a pasar el frío esta noche. Usted vino a buscar algo que Dios está queriendo hacer con usted. Y vaya con ese equipación. Claro que sí, usted tiene que ir con esa Aleluya. nueva capacidad que le está dando el Señor. Aleluya. Y cuando usted se revela a usted mismo, ¿sí? Escuche, estoy hablando el otro significado de la palabra hebrea Yada, ¿no? Cuando usted se revela a usted mismo, entonces usted se está haciendo conocer. Amén. Y la iglesia de Cristo necesita revelarse a sí misma para darse a conocer afuera. Sí, Señor. El libro de Romanos a través del apóstol Pablo dice lo siguiente, que la humanidad gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero más abajo del versículo dice lo siguiente, aún nosotros mismos, dice Pablo, estamos gimiendo para ser adoptados por Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, la gente de afuera, el pecador de afuera, está esperando la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra. Pero luego Pablo dice, no tan solo lo de afuera, para que la iglesia manifestada produce cambio en el lugar donde está establecida, produce una transformación, es gloria a Dios por ello. Pero también dice la palabra que cuando nosotros nos revelamos a nosotros mismos, estamos gimiéndole a Dios en el Espíritu y diciéndole, estamos queriendo ser adoptados por ti para poder llegar a ser hijos tuyos, Señor. Gloria. Amén. ¿Va entendiendo usted? Sí, Señor. Usted no tan solo se revela y se da a conocer, sino que usted mismo está diciéndose a sí mismo, yo me estoy revelando a mí mismo porque todavía mi corazón anhela poder ser adoptado por Dios. Todavía hay algo de parte de Dios que debo seguir recibiendo. Dale fuerte las palmas a Dios. Aleluya. Ahora, concluyo con este pensamiento y oramos. Dios está levantando a gente capaz, idónea. A veces me dicen, hablamos así, dice, hablábamos ayer con un joven, con mi esposa, y vamos a orar para que Dios te provea una idónea, no demonia, sino idónea, le dije yo. ¿Entendés? Alguien enviado por Dios. Pero fíjese acá, hermano, Dios está levantando una generación que va a ser capaz. De esta casa va a levantar Dios una generación. Amén. Una generación que va a ser capaz de poder anunciar lo que Dios está haciendo y que va a llevar la carga que Dios puso en este lugar para poder transformar esta tierra. Aplaudir más fuerte al Señor en Sí, esta Señor. noche. Aleluya. Amén. Yo estoy en esta ¿Usted casa. entiende?
entiendes? Aleluya. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies Sí, entonces? Señor. Mañana vamos a concluir con esta enseñanza. Pero usted tiene que irse con esta convicción en su vida. Sí, Yo Señor. soy parte Gloria a de Dios. esa gente que Dios está Amén. levantando. Yo soy parte de esos hijos que Dios está Aleluya. levantando en esta casa para que pueda entender lo que Dios está queriendo hacer a través de Amén, amén, nosotros. amén, sí, Señor. Amén. Entonces usted tiene que ir con esta mentalidad en su casa, con esta visión. Usted tiene que ir. No importa lo que haya pasado en el camino. Sepa algo, que si usted es inteligente, está sabiendo vencer los obstáculos que la vida te está dando en este día. Amén. Vamos a estar orando entonces en el nombre de Jesús y vamos a estar declarando la bendición del Padre. Amén, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias.